Vamos a... Bueno, el hermano Lorman había aceptado gentilmente nuestra invitación, pero ayer a la noche me envió un mensaje que estaba con fiebre, que se había hecho el hisopado que era positivo, y me dijo si teníamos un plan B. Bueno, yo le dije que siempre hay un plan B, así que de todas maneras hoy de la mañana le mandé el link, le pregunté cómo estaba, pero bueno, no tuve respuesta, así que seguramente no está, no, continúa con este cuadro febril, así que mañana veremos cómo sigue el hermano, y bueno, tendremos seguramente, si Dios lo permite, para una futura reunión. También decir otra cosa que omití, que olvidé, es que el domingo a la mañana, después de la reunión, se acercó una hermana que se llama Yolanda. Esta es una hermana joven que iba a la iglesia en Florencio Varela, que me acuerde, que ahora vive en Dock Sud, y empezó a venir pre-pandemia a Pavón algunas veces. Hizo un buen vínculo con Florencia, mi hija, y durante la pandemia Florencia estuvo atendiéndola, discipulándola en la Plaza Alsina, reuniéndose con ella. Ella ahora está enrolada en la Fuerza de Gendarmería, y manifestó su intención de bautizarse. Así que esta es una buena noticia, por lo cual tenemos que orar. Seguramente habrá algunos hermanos más que tengan esta misma inquietud, así que oremos por esta posibilidad de realizar próximamente algún curso para estos hermanos que así lo deseen. Y bueno, es una linda noticia que pese a las dificultades de la pandemia, la Iglesia puede encarar una reunión de estas características siempre con tanto ánimo y bendición para la congregación. Así que lo pongo, hermanos, también como motivo para que lo tengamos presente en oración. Vamos a leer algunos pasajes en la Biblia cortitos. Yo quiero hablar, hermanos, en esta noche muy corto sobre el peligro de la discriminación. Este será el tema en esta noche, hablar algo sobre este tema. Es un tema muy amplio, serán algunos grandes titulares, porque bueno, realmente es un tema para estudiarlo con un poco más profundidad. Yo lo que voy a hacer es dar algunos titulares para nuestra meditación, porque vivimos en días en donde mucho se habla del tema, y que uno ve que ocurre en el día a día. Hay mucha campaña en los medios sobre este tema, pero también es un tema que involucra a la iglesia, y yo quiero traer unos ejemplos en este año. Santiago capítulo 2, versículo 1. 3 pasajes leemos y luego haremos una ampliación de los conceptos en esta noche. Santiago capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, es decir, sin discriminación. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 27. El contexto tiene que ver, hermanos, en este pasaje, como ustedes bien saben, con la puerta que se abre a los gentiles para que lleguen a ellos el evangelio. Es decir, cuando Pedro visita la casa de Cornelio. Ustedes saben que lo que vamos a leer ahora está precedido por esa visión que tuvo Pedro en la terraza cuando tenía hambre y mientras preparaban la comida, él tuvo esta visión donde había un lienzo que bajaba del cielo con toda clase de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, y Dios le dijo: levántate, Pedro, mata y come, y Pedro dijo: no, yo no, ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Bueno, precedido, esto es lo que precede a lo que ahora vamos a leer. Versículo 24, vamos a leer desde ahí, del capítulo 10, perdón, de Hechos. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío acercarse o juntarse a un extranjero. Discriminación. Pero a mí me mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Otra definición, Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina, nosotros sí. Juan capítulo 4, finalmente, último pasaje. Juan capítulo 4, versículo 6. También el pasaje es conocido por todos, tiene que ver con el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana. San Juan capítulo 4, versículo 6. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dios bendiga la palabra, hermanos. Nuestro pasaje, clave es el de Santiago capítulo 2, versículo 1, cuando dice el apóstol, hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hay aquí una santa exhortación emanada de aquel hombre de Dios, que conocemos como Jacobo, uno de los discípulos del Señor, que es el santo que escribe en el Nuevo Testamento, acerca de este tema. ¿Por qué pensamos en este tema? Bueno, porque como decíamos en la introducción de nuestro tema, de nuestro mensaje, los hombres somos muy dados a la discriminación. El siglo XXI puso sobre el tapete este tema que no es un tema nuevo, es un tema viejo. Frecuentemente, los que tenemos ya algunos años, hemos vivido en tiempos donde se discriminaba, pero no se decía nada. Uno le decía a una persona alguna frase despectiva por su nacionalidad, por su color, por su aspecto físico, y bueno, y era algo que se tomaba como habitual. Por supuesto que no es normal, pero este siglo XXI pone sobre el tapete esta discusión sobre este tema tan particular, que como dijimos al empezar nuestra consideración, no es un tema nuevo, es un tema que la Biblia desarrolla en los pasajes que leemos y por supuesto en otros pasajes. Es importante primero decir que la sangre de Jesucristo nos equipara a todos. Su obra redentora es suficiente para aquel hombre lleno de posibilidades materiales como para aquel hombre de humilde condición. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Romanos 1:16. Y en esto no hay diferencia. Todo aquel que cree siendo muy pobre o siendo muy rico tiene las mismas posibilidades porque la sangre de Cristo es eficaz para limpiarnos a cada uno de nosotros. Dios no hace diferencias en nuestra condición. Los que hacemos diferencias somos nosotros. Y hay aquí, hermanos, yo quiero citar en pocos minutos 3 ejemplos de formas de discriminación en las que, debemos confesar, solemos incurrir muchas veces.
Santiago lo expone, Hechos Apóstoles lo expone, Lucas lo expone escribiendo, y Juan también lo expone al relatar este tema del encuentro de Cristo con la mujer santa. En primer lugar, yo quiero hablar muy brevemente, hermanos, sobre la discriminación por motivos económicos. Discriminación por motivos económicos. Si uno lee Santiago capítulo 2, donde está el contexto, plantea este tema a los hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 2, no vamos a leerlo todo. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Pregunta Santiago, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? He aquí el tema que plantea Santiago, la discriminación por motivos económicos. Tenemos que confesar a veces, hermanos, que corremos el riesgo de incurrir en este mismo tema, cuando a veces entra alguno, en la congregación alguno que no esperamos. Y a veces le dedicamos más tiempo a aquel que tiene buen aspecto, que tiene buena apariencia, y somos renuentes a acercarnos a aquel cuya apariencia no es tan agradable a nuestros ojos. Señor Jesucristo comía y bebía con publicanos y pecadores, y esto despertó el celo de los fariseos. Pero también estuvo con Nicodemo, un principal entre los judíos. También estuvo con Zaqueo, que Lucas 19 dice que era un hombre jefe de los publicanos y rico. ¿Y por qué estuvo con él? Porque como dice Lucas 19:10, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las diferencias que a veces hacemos por el aspecto de aquel que ingresa a nuestra congregación. Cuidado, hermanos, porque esto que digo no es algo sacado caprichosamente, sino que es algo cotidiano y en lo cual me incluyo. Por supuesto que también uno a veces mira medio raro a alguien que entra con un aspecto que no le gusta mucho y otro que, bueno, que nos parece más normal, vamos, lo saludamos con respeto, etc. Cuidado, hermanos, porque esto no es del Señor. Cuidado con hacer diferencias por el bolsillo y por el aspecto. Dice, verso 9 de Santiago capítulo 2. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dios no mira con agrado una actitud discriminante. Hermanos, que Dios nos ayude para que, como leímos recién, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así que Santiago pone el punto, el acento en la discriminación por el aspecto y por la condición económica de la persona. Cuidado, hermanos, seamos muy cuidadosos con esto. A veces este tema no solamente lo trasladamos al inconverso, sino que a veces entre los mismos, la misma membresía, tenemos un poquito más de preferencia en acercarnos a aquel que parece estar mejor, que parece tener un poquito más perdón la expresión, está bien dicho, pero lo igual, de suerte en su economía, que con aquel que está medio tecleando con los números. Seamos rigurosos en este aspecto, hermanos, y tal cual leemos, nuestra fe sea sin acepción de personas. La obra transformada del Espíritu Santo se manifiesta de esta manera. Cuando la venda de nuestros ojos cae y vemos a los hermanos de la misma manera, sin importar si tiene la camisa de marca, si tiene el cocodrilo ahí en la remera o no lo tiene, en fin. Nuestra fe debe ser sin acepción de personas.
primer punto en este tema, que ya repito, hermanos, es un trazo grueso. Segundo punto tiene que ver con la discriminación por privilegios religiosos. Discriminación por privilegios religiosos. Esto es lo que plantea también a grandes rasgos el tema de Hechos capítulo 10. Pedro era un judío, y por supuesto el Evangelio llegó por primera vez a los judíos. Pero luego en Hechos capítulo 8 dice la Biblia que los hermanos fueron esparcidos por la persecución en tiempos del Imperio Romano. E iban, dice la Biblia, por todas partes anunciando el Evangelio. Y todo este tema desencadenó después en Hechos capítulo 15, que es el Concilio de Jerusalén. ¿Qué hacemos con los gentiles que se convirtieron? Porque parecía que en un momento original el Evangelio era solamente para los judíos. Pero Dios permitió la persecución, el apriete de las autoridades, la dispersión, para que el Evangelio también se dispersase a los otros. Y en este contexto está lo que pasa con Pedro, que lo van a buscar de la casa de un hombre llamado Cornelio, que era un centurión de la compañía llamada La Italiana, Hechos capítulo 10, versículo 1. Y Pedro mira con extrañeza cuando lo van a buscar. Claro, Dios trabaja siempre a dos puntas. Trabajó con Cornelio y su familia, porque fíjense el detalle, cuando Pedro va, había convocado a Cornelio a sus parientes y amigos más íntimos. Hubo un tiempo de trabajo de Dios en Cornelio, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, sin conocer el Evangelio. Y esta inquietud espiritual de Cornelio llevó a convocar a sus parientes y amigos más íntimos para escuchar el Evangelio. Pero Dios trabajó en Pedro. Y Pedro era un hombre renuente a compartir la palabra con aquellos con los que le parecía que no tenía que compartir. Porque los romanos eran el imperio opresor, el imperio bajo el cual Cristo fue muerto y crucificado. Y sin lugar a dudas habría en Pedro este pensamiento, esta prerrogativa de que en la muerte de Cristo el imperio tuvo mucho que ver. Así que todo lo que venía del imperio, seguramente para Pedro, no era bien recibido. Por eso cuando el Señor hace este tema del lienzo, que baja 3 veces, y Pedro dice, no, yo no voy a comer nada inmundo. Y dice, no, lo que Dios limpió, no lo llames común. Levántate y come. ¿Qué había que comer? Podés comer cualquiera de estas cosas, Pedro. Así que Pedro se quedó pensando. Y cuando vino a buscarlo de la casa de Cornelio, Dios le dijo, levántate, desciende con ellos, no dudes en ir, porque yo los he enviado. Capítulo 10, versículo 2. Así que Pedro entonces va con ellos, ve a toda esta gente reunida y dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y comienza su discurso diciendo lo que leímos en el versículo 34. Ahora comprendo, porque antes no lo comprendía, que Dios no hace acepción de personas como hacemos nosotros. Y lo primero que tenemos que conocer, hermanos, en este breve comentario es que nosotros hacemos acepción de personas. Dios no, pero nosotros. Por motivos económicos, por el aspecto de la persona, por el origen de la persona, o, en este caso concreto, por el sentimiento nacionalista, de alguna forma Pedro tiene. Así que Pedro comprende que Dios no hace excepción de personas. Ustedes recordarán que hace unos domingos hablamos del tema de Jonás en el mensaje. ¿Se acuerdan ahí lo que había pasado con Jonás? Jonás también hizo discriminación. Levántate y ve a Nínive y predica el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo Jonás?
se fue por otro lado. ¿Cómo voy a hablarles a los asirios, un imperio que encarnizadamente ha perseguido a los judíos, un imperio cruel, impiadoso? ¿Cómo voy a ir yo, judío, a llevar un mensaje de Dios a los judíos? ¿Se acuerdan de la historia? Jonás tuvo una actitud totalmente discriminatoria y Dios debió, con la experiencia de la tempestad, con la experiencia del gran pez, llamar a la reflexión a su siervo, que después recapacitó y fue a Nínive finalmente. Y Dios hizo la obra que después lo enojó a Jonás, no es tema de esta noche, pero hizo una obra impensada para Jonás. Jonás pensaba que a estos mejor les caiga un rayo, los parte y se terminó, pero Dios no hace ese tipo de cosas. Y tuvo misericordia para con los ninivitas en aquella oportunidad. Ahora, fíjense en detalle, hermanos, Pedro predicó el Evangelio. Y mientras aún hablaba, dice la Biblia, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que iban en discurso, confirmando que Dios no hace acepción de personas. A veces pensamos, hermanos, que el Evangelio es para una élite, es para mi familia, es para mis hijos, es para mis primos, pero hay gente a la que pensamos que el Evangelio no es. No es para este que es un adicto, pensamos, este que es un borracho, este que es un mentiroso, que es un fraudulento, a este no lo voy a predicar. Y entonces hacemos, como Jonás, acepción de personas. ¿No es cierto, hermanos? Que a veces tenemos esta dificultad. ¿Cómo le voy a hablar a este que hizo daño a mi familia, que intentó estafarme, o que tuvo un trato indecoroso para con alguno de mis personas cercanas? Tuvo que decir Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuidado, hermanos, porque a veces nosotros cerramos el Evangelio, porque pensamos que este o el otro no se merecen el mensaje de Dios. ¿No es así, hermanos? Tengamos cuidado con esto. Porque a veces medio inconscientemente lo pensamos y a veces abandonamos o dejamos de aprovechar oportunidades porque pensamos que este o el otro no merecen llegar a Cristo. Como si nosotros merecíamos llegar a Cristo. ¿O qué mérito tenemos nosotros para conocer el Evangelio? Ninguno, ninguno. No cerremos puertas, hermanos, que Dios abre. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Él pretendía cerrar una puerta que Dios abría. ¿Por qué? Por un espíritu discriminatorio, pensando que el Evangelio era para un pueblo determinado y no para aquellos del imperio opresor. Que Dios nos ayude, hermanos, para que tengamos una cabeza abierta y comprender como Pedro comprendió, que Dios no hace acepción de personas. Y termino porque son casi 9:15, con el último aspecto a pensar. Evangelio de Juan capítulo 4, leímos un pasaje que todos conocemos ampliamente, para pensar en este caso en la discriminación que tiene que ver en base, yo lo titulé así, a las simpatías personales. Discriminación en base a lo económico y a lo cultural, Santiago 2. Discriminación en base a un espíritu nacionalista, Hechos capítulo 9. Y discriminación en base a conflictos personales. ¿Qué pasaba? Jesucristo dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. Y cuando llegó, se sentó al pozo y pidió a la mujer de beber. La mujer le dijo estas palabras: ¿cómo vos, siendo judíos, me hablás a mí, que soy samaritana? Aclarando la escritura, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí hay una vieja historia que se remonta al libro de Génesis,
de enemistades y de pleitos, de separación de algunos que están unidos en su momento, pero que después, por las ramas de Caín y de Abel, bueno, pasa todo lo que pasa históricamente, no tenemos tiempo de poder desarrollarlo. Pero se llega a este momento histórico, en el tiempo de Jesucristo, en donde existía esta enemistad acérrima entre judíos y samaritanos. Dice la Biblia que ellos no se tratan entre sí. Nuestros padres, agrega la mujer, adoran en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Separación por conflictos de larga data. Y así sigue. Ahora, hermanos, este es un tema también delicado para compartir. A veces hay situaciones de problemas de larga data que se van alargando en el tiempo y que impiden que cumplamos con esta expresión de la palabra. No hacer acepción de personas. A veces nosotros contribuimos a que estas enemistades se sigan desarrollando con el transcurso del tiempo. ¿Y para qué vamos a cambiar algo que ya está establecido, decimos? Esto está en peleo hace años. Bueno, yo no me voy a meter. Hay familias separadas por problemas de años. Y muchas veces, y esto lo digo por mí primero, nuestra indiferencia ante la situación hace que esto se siga materializando. No hacemos nada y entonces la discriminación sigue. ¿Qué hizo Jesucristo? El Señor Jesucristo habló con la mujer. Le abrió las puertas del Evangelio a esta mujer. Y esta mujer dejó su canto y dijo a los hombres de la ciudad: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y preguntó: ¿no será este? A veces no nos animamos a enfrentar situaciones personales conflictivas que llevan a. Y esto también cierra puertas y prolonga una actitud de alguna forma discriminatoria, por lo cual, por simpatías personales, por cosas que no hemos resuelto adecuadamente en el transcurso del tiempo, hacen que retrasemos el afecto, retrasemos el cariño, retrasemos la entrega del Evangelio que a vos y a mí nos atrae. Hermanos, no pretendo agotar el tema, porque es un tema muy vasto. Estos son, como dije antes, trazos juntos. Pero Cristo nos dio el ejemplo de una actitud no distinta. Él habló con quien nadie hablaba. Primero una mujer, entonces, se me lleva de un lado medio, no era frecuente. Y segundo, que la mujer, aparte de ser pecadora, como conocemos en el pasaje, era una mujer samaritana. Sin embargo, Cristo, consciente de la necesidad de ella, se acercó. Uno recuerda también el pasaje del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Un hombre hostil, un hombre al cual nadie se podía acercar, un hombre que había intentado atarlo con grillos, todos le escapaban, era un hombre indeseable. Sin embargo, Cristo se acercó e hizo lo que nadie pudo hacer. Este hombre estuviera sentado, vestido, en su juicio cabal para asombro de los demás. Cristo se acercó. Creo, hermanos, que en esta noche el mensaje es que nuestra fe en nuestro glorioso Jesucristo sea sin acepción de cosas. Es un año en donde nos acerquemos. Aquellos que a lo mejor nunca nos acercan. ¿Por qué no nos cambiemos? Quitemos esa cortina que nos impide ver y hacer lo que Dios nos pide. Que nuestra fe sea sin acepción de cosas. Hermanos, la invitación es a que en este año tengamos cercanía. Acercarnos al hermano con el cual muchos nos llevamos. Acercarnos a alguna persona nueva que se acerca a la congregación para mostrarle empatía,
acercamos. Nuestra fe sea sin acepción de personas, ni por motivos económicos, ni por motivos culturales, ni por motivos de antipatías. Todas formas de discriminación que el Señor rechaza. Dijo Pedro, se entendió Pedro, que en realidad Dios no hace acepción de personas, que nosotros no las hagamos. Tal como Santiago dice, nuestra fe, que nuestro glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. Dios bendiga la palabra, hermanos, y nos estimule este tema a estudiarlo. Es un tema interesante para poder estudiarlo en nuestra casa y aplicarlo en este nuevo año. Gracias, hermanos, por la atención. Dios bendiga la palabra en esta